Tenemos el gusto de recibir esta noche al doctor César Ochoa, quien es miembro o magistrado del Tribunal Constitucional. Él amablemente está esta noche con nosotros. Doctor, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por su invitación. Y a usted por aceptarla. Bueno, doctor Ochoa, han habido algunos hechos importantes a nivel constitucional y judicial que quisiéramos comentar con usted. Ha habido una resolución del Tribunal Constitucional que ha tenido a su vez un efecto importante en el caso denominado Cócteles, ¿cierto? La anulación de este juicio que involucraba a Keiko Fujimori y otros. Pero hay evidentemente un precedente que es el caso Klimper, de José Klimper, y también el del doctor Arsenio Oré, ¿no? A ver, ¿cuáles han sido los argumentos en el caso Klimper y qué han influido, cómo esto ha influido justamente en la anulación del juicio a los implicados en el caso Cócteles? Quisiera que lo explique, por favor, de manera sencilla para nuestros televidentes. Bueno, yo puedo responder por el Tribunal Constitucional. Claro. El Tribunal Constitucional conoció el llamado caso Klimper, que se trata de un habeas corpus contra resoluciones judiciales. Existe esta figura, se interpone ante el Poder Judicial y en última instancia llega al Tribunal Constitucional. El Poder Judicial había denegado este habeas corpus. Se revisó el caso Klimper y, en resumen, el Tribunal Constitucional lo que detectó fue la llamada acusación sorpresiva. ¿Qué es la acusación sorpresiva? Lo he escuchado también al magistrado Gutiérrez Tixe. Esa es la idea fuerza, digamos, de esta sentencia. En la etapa de investigación preparatoria, hay una diligencia ahí que determina cuáles son los hechos punibles sobre los cuales se va a investigar. Entonces dice, el hecho A, B, C, unos supuestos delitos. Entonces, al momento de la acusación, que se formaliza la acusación una vez que ya se ha avanzado en la investigación, tiene que haber una congruencia. No se puede acusar por X o Z, sino tienen que ser hechos punibles que han sido materia de la investigación. O sea, de ABCD podría ser AB, o ABC o ABCD, pero no puede ser un hecho nuevo que no ha sido materia de investigación, que sea finalmente materia de acusación, porque el imputado no habría ejercido su derecho de defensa. Igualmente, cuando ya estamos en acusación, en juicio oral, también la sentencia tiene que ser congruente con los hechos que han sido materia de acusación. No se podría usted ser sentenciado, ¿no?, por un hecho por el cual no fue acusado. Doctor, cuando ustedes analizan un expediente, una acción determinada, también toman en cuenta, ¿no?, las consecuencias que podría traer este fallo, o sea, los otros fallos que podrían derivarse, ya sea a nivel penal, judicial o constitucional, del que ustedes toman. Mire, eso es muy fácil decirlo, pero muy complicado determinarlo, ¿no? Porque en principio un juez tiene que medir las consecuencias de sus sentencias. En este caso, ha habido efectivamente un efecto en el Poder Judicial, pero esa es una decisión ya del Poder Judicial, autónoma e independiente, porque el Tribunal Constitucional en ningún momento le ha ordenado al Poder Judicial que, a su vez, anule, ¿no?, acusaciones de otros procesados. Nosotros solamente hemos conocido el caso del señor Klimper. Ahora, si existen otros coimputados sobre lo mismo y existe la misma razón, ya eso lo determina el Poder Judicial y hemos visto que ha sido por 2-1. 2-1, efectivamente. Efectivamente. Entonces, esa es una decisión autónoma, independiente del Poder Judicial. No ha sido una orden del Tribunal Constitucional. No digo que haya sido una orden, sino que, digamos, en el análisis que hacen los magistrados, también toman en cuenta esta situación de lo que puede traer como consecuencia. Yo sé que no ha sido una orden del TC, es una decisión del Poder Judicial. No, incluso hay caricaturas donde ahí se presenta como si fuera el TC el que ha decidido esto. Totalmente nosotros lo tomamos con humor, ¿no es así? Claro, obviamente. Ahora, ¿qué responde usted como miembro del Tribunal Constitucional cuando quienes están en desacuerdo con este fallo
consideran que esto ha sido pues una especie de, diríamos, limpiar el camino, no me refiero al caso Klimper, al caso Ore, limpiar el camino para favorecer, ¿no?, a determinada persona, en este caso lideresa de un partido político, porque ustedes fueron elegidos por determinadas bancadas en el Congreso de la República. José Domingo Pérez en una oportunidad dijo que le preocupaban las acciones que se pudieran tomar a nivel constitucional, o sea, a nivel del TC, obviamente, porque esto podía afectar, ¿no?, interrumpir el desarrollo del proceso y de las investigaciones. ¿Qué responde usted ante este tipo de argumentos? No respondería directamente al señor Pérez, ¿no? ¿O cuál es su de forma pensar general, ¿no? Mire, los tribunales constitucionales son órganos jurisdiccionales que toman decisiones que tienen impacto político. Por ejemplo, en los procesos de inconstitucionalidad. En este caso, lo que se tiene que analizar en una sentencia constitucional es la motivación, es decir, la fundamentación. Entonces ahí los penalistas han opinado, yo he escuchado a muchos penalistas, más bien opiniones coincidentes, claro, en el sentido de que incluso esto ya era inevitable, tenía que resolverse así. Hay opiniones y Hay opiniones. opiniones de todos los tipos, ¿no? Pero lo que se tiene que analizar es la fundamentación, la motivación de la sentencia, porque la autoridad de un tribunal está en la motivación de sus sentencias. Lo demás está en el terreno opinable. Efectivamente, en la medida que los magistrados del Tribunal Constitucional son elegidos por el Congreso, siempre hay esta asociación política. En el imaginario devolviendo favores, de la opinión pública. Pero eso se comprueba o no en las sentencias. Por ejemplo, este pleno resolvió el tema del caso de la Junta Nacional de Justicia, ¿no?, en esta controversia con el Congreso. ¿A quién dimos la razón? Claro. Sí. Y entonces, como somos un apéndice del Congreso, al contrario, esto ha generado más bien seguramente malestar en algún sector de congresistas. Ah, claro, obviamente. ¿No? Entonces, lo cierto es que no hay que analizar la sentencia. No se puede decir que el Tribunal Constitucional complace al Congreso. Nosotros, este pleno es el único que anuló una imputación a un presidente de la República por traición a la patria. Eso no solamente no ocurrió en el Perú, sino en América Latina. Muy bien. No hay un caso como ese. Entonces, ¿cuál es el fundamento fáctico para sostener que es un tribunal constitucional alineado con el Congreso, que complace al Congreso? Recientemente hemos declarado la inconstitucionalidad de una ley y nadie lo ha publicado sobre los comités de autodefensa que se habían incorporado al sistema de seguridad ciudadana, una ley aprobada por este Congreso. Bueno, doctor, hemos tenido también una ceremonia hace poco en la sede del Tribunal Constitucional y ¿concuerda usted con la presidenta, con su presidenta, ¿no?, de que hay que poner fin al activismo judicial y a la politización de la justicia en el Perú? Esa declaración de la magistrada Pacheco. Claro. Yo le escuché eso a la presidenta del Poder Judicial. Ahora, la magistrada Pacheco, si ha sostenido eso, efectivamente. ¿Quién va a estar a favor ni de la politización de la justicia y la judicialización de la política? Bueno, al final no lo podemos evitar, porque si viene una demanda y se genera un proceso, finalmente llegará pues a la instancia correspondiente, ¿no? Lo que debemos evitar... ¿Pero cree usted que eso es lo que ha ocurrido realmente en el país? Lawfare, eso hay que evitar. Es decir, utilizar procesos constitucionales o procesos judiciales para inhabilitar al adversario político. ¿Cree usted que eso ha pasado en el país? Eso es lo que hay que evitar. No. Por eso no solamente en el Perú, sino en cualquier parte del mundo. Ese es se dice que ha pasado en Brasil, se dice que ha pasado en otros países. Ese es el ideal, ¿cierto? Ese es el ideal. Si usted me pregunta claramente, yo le digo, hay que evitar el lawfare. Eso hay que evitar. ¿Y ese lawfare ha ocurrido aquí en el Perú? Bueno, yo se lo dejo a los analistas políticos. Pero quisiera su opinión también al respecto. Usted es miembro del Tribunal Constitucional, conoce el tema. No, bueno, tendríamos que decirle en una sentencia. Hasta que yo no lo diga en una sentencia,
no podría, en mi voto no lo podría señalar porque estaría adelantando un juicio. Pero a mi juicio eso es lo que tenemos que prevenir y ocurre y ha ocurrido en otros países y puede ocurrir cuando exista judicialización de la política o politización de la justicia, ¿no? En sus dos facetas. Doctor, está en debate en estos momentos la figura de la detención preliminar. Y también, ¿no?, he escuchado a la presidenta del TC manifestar que han habido excesos en la aplicación de esta figura en el país. ¿Usted también cree que han habido excesos? En la aplicación de la detención preliminar en caso de no flagrancia. Mire, o en términos generales. Lo que le puedo decir es la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Sobre eso no nos hemos pronunciado, sobre detención preliminar. Ya. Este pleno sí ha marcado jurisprudencia, un precedente sobre prisión preventiva, que es una figura distinta, okay, ¿no? que se produce cuando hay, por ejemplo, obstrucción a la justicia, peligro de fuga, ¿no? Pueden haber excesos, es una medida provisional, la detención preliminar, debe ser debidamente motivada. Eso es importante en derecho a la motivación, lo que le estaba mencionando a usted, en una decisión judicial. Si es debidamente motivada, no tendría por qué ser vulneratoria a un derecho fundamental. Y ha sido observada. ¿Cree usted que debe restablecerse esta figura, pero obviamente con un análisis mucho más profundo, quizás? Yo no podría dar una opinión así categórica porque podría venir el tema al Tribunal Constitucional. De manera muy general, hay un deber del Estado de dar seguridad a los ciudadanos, artículo 44 de la Constitución. Por tanto, la legislación también tiene que coadyuvar a el combate al crimen y en este momento al crimen organizado, porque hay una gran demanda de seguridad. Esa es mi reflexión al respecto. Ok. Ustedes también decidieron que se publique, sea público el acuerdo con Odebrecht, el acuerdo de colaboración. Así es. ¿Nota usted que ya han habido primeros efectos de esta decisión? Yo creo, bueno, no podría hacer un análisis político, yo hablo de materia constitucional. Exacto, esa. Materia constitucional, ¿qué se puede decir? Que es un derecho fundamental el acceso a la información, es un derecho de todos los ciudadanos, de todas las personas. En segundo lugar, cualquier restricción debe ser por norma con rango de ley. Tercero, la restricción tiene que tener una finalidad legítima. Por ejemplo, si tenemos una persona que cambió de identidad, pues habrá que mantener la reserva sobre ello. Pero sobre otros aspectos no hay razón para mantener un acuerdo de este tipo en secreto a perpetuidad, porque existe un derecho fundamental de transparencia, de acceso a la información y además los funcionarios públicos deben rendir cuentas de sus actos y solamente pueden rendir cuentas de sus actos si hay transparencia. Entonces los que han firmado este acuerdo deben rendir cuentas. Todos los funcionarios deben rendir cuentas. Me refiero en concreto a este punto. Ah, bueno, yo le contesto en forma general, no puedo personalizar. Usted me dice, el fiscal fulano ha dicho esto. Bueno, yo no le voy a contestar al fiscal. Vuelvo a hacer referencia a la presidenta del DC, al manifestar que, según su opinión, ha sido pues una especie de acuerdo de impunidad. Bueno, ¿cree usted lo mismo? Bueno, yo respaldo a la presidenta. Ahora, sobre sus declaraciones, un acuerdo de impunidad. Yo no diría exactamente eso. Creo que ha sido un acuerdo que ha estado mucho tiempo en reserva. Sí. Y que debió ser conocido por la opinión pública porque rige la regla de la máxima transparencia para todos los actos de los funcionarios públicos, porque tienen obligación de rendición de cuentas. Esa es mi posición. Muy bien. Una última pregunta, doctor. Hay acciones, ¿no?, procesos que están pendientes en el Tribunal Constitucional que tienen que ver, por ejemplo, con investigaciones a la Presidenta de la República, acciones presentadas por el Ejecutivo contra el Ministerio Público, contra el Poder Judicial. ¿Cómo marcha ese proceso o esos procesos hasta el momento? ¿En qué etapa están? Mire, yo conozco de dos, que además son públicos. Sí. Uno, un habeas corpus, que presentó la presidenta Dina Boluarte, pero como ciudadana, y otro proceso competencial que presentó el Poder Ejecutivo contra el Ministerio Público. Exacto.
¿no?, sobre el artículo 117 de la Constitución, que versa sobre la inmunidad presidencial, ¿no? Ajá. Sobre eso todavía no nos hemos pronunciado porque no ha habido audiencia pública. Entiendo que está en etapa de contestación de la demanda del proceso competencial. Y una vez que se convoque audiencia pública, ya tomaremos una decisión, ya seguramente sobre los dos casos, tanto del habeas corpus como del proceso competencial, para mantener la coherencia entre ambos temas. ¿Y en cuánto tiempo podría resolverse esto? No, yo no podría dar una fecha porque ahí sí... ¿Un aproximado? No, un aproximado. Mire, ¿Mitad de año? hay plazos Sí. procesales que están previstos en el Código Procesal Constitucional. Tiene que realizarse la audiencia pública y ahí empieza a correr el plazo ya para la sentencia, pero podría ser, estamos hablando a mediados de año, ¿no? Mediados de año, ambas acciones, ambos procesos. Podría ser, o podría ser antes, pero lo que yo sí les puedo asegurar es que este pleno va a tomar una decisión sobre la interpretación del artículo 117 de la Constitución, que precisa la acusación constitucional al presidente de la República, y si puede ser investigado o no, eso lo vamos a tener que determinar un presidente de la República. Y en el marco de la ley, obviamente, de la Constitución. En el marco de la Constitución y de la ley. Y sin presiones, o sea, porque yo entiendo, obviamente, ¿no? Me pongo en el lugar de ustedes, tomar una decisión sobre una acción contra una presidenta de la República, por ejemplo. Bueno, la Corte ser... Suprema de Estados Unidos se ha pronunciado en el caso de Donald Trump, claro, también sobre la inmunidad presidencial. Se pronunció el año pasado sobre ese tema y determinó que tenía inmunidad sobre los llamados actos oficiales del presidente. Pero eso no necesariamente nos obliga a nosotros, esa es una interpretación del sistema jurídico estadounidense. Me refiero a que si hay, me imagino, o sienten ustedes algún tipo de presión cuando se van a pronunciar sobre un hecho que involucra a la presidenta de la República. Bueno, yo respondo por mí. Yo no me siento presionado. ¿No se siente presionado? Presionado. O sea, la trascendencia del hecho, el hecho mismo, la persona que está, sobre la cual ustedes van a decidir. Bueno, hemos resuelto el caso Castillo, siendo presidente, ¿recuerda usted? Claro. El caso de la imputación por traición a la patria. Bueno, muy bien, doctor. Doctor César Ochoa, le agradezco mucho por su visita. Vamos a estar pendientes, por supuesto, de estos casos y otros más que hay, me imagino, que están también en la agenda del Tribunal Constitucional para este año y sobre todo con los objetivos que se han trazado también. Hemos conversado aquí con la doctora Pacheco acerca de objetivos importantes que el Tribunal tiene para el año 2025, ¿no? Que son también fundamentales. Definitivamente. Estamos marcando jurisprudencia en diversos campos. Es un tribunal garantista que protege los derechos fundamentales de todos los ciudadanos sin distinción de ideología política. Esto es muy importante. Muy bien. Doctor, muchas gracias nuevamente por su visita aquí a los estudios de RPP. Muchas gracias. Que no pase mucho tiempo para atenderlo nuevamente aquí. Gracias. El doctor César Ochoa, magistrado del Tribunal Constitucional.